Nada pasa dos veces el mismo modo, querida. Príncipe Caspian. La historia inicia de una manera impresionante, pues todo ocurre durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, donde los hermanos Lucy, Edmund, Susan y Peter se ven sorprendidos por el ataque. Mientras Edmund observa desde la ventana, su madre lo aparta y les ordena buscar refugio. Susan ayuda a Lucy, quien aún está en la cama y aterrada. Antes de llegar al búnker, Edmund, de forma impulsiva, vuelve a la casa por una foto de su padre, quien está combatiendo en la guerra. Peter va tras él y ambos regresan a salvo. Peter regaña a Edmund por ser egoísta y desobedecer, mientras Edmund se aferra a la foto de su padre y su madre los abraza con fuerza. Más tarde, en la estación de tren, los niños y muchos otros son evacuados. Edmund se lamenta diciendo que si su padre estuviera presente no los enviaría tan lejos. Peter replica que si su padre estuviera allí, la guerra ya habría terminado y no necesitarían irse. La madre insta a Edmund a hacerle caso a Peter, quien promete cuidar de sus hermanos. Tras abrazarlos y despedirse entre lágrimas, los cuatro suben al tren. Lucy llora con profunda tristeza por su madre, pero su hermano le dice que continúe caminando, asegurándole que todo estará bien, que escribirán cartas y que pronto regresarán. Durante el camino, los hermanos se encuentran con otros dos pequeños que también parecen ser víctimas de la terrible guerra. Por esta razón, todos viajan en un absoluto silencio, mostrando rostros desanimados y tristes. Cuando los niños finalmente son dejados en el campo, son recibidos por la señora Macready en un carruaje tirado por caballos. Ella es la estricta ama de llaves encargada de cuidarlos durante el conflicto. Al ver que solo traen una maleta cada uno, la señora Macready les pregunta por el resto de sus pertenencias, a lo que los chicos le responden que eso es todo lo que tienen, ya que no pudieron rescatar nada más. Ante esto, la mujer les agradece el favor de forma irónica, pues así no tendrá que cargar con tanto equipaje pesado. Luego del encuentro, les informa que el profesor Kirk no está acostumbrado a recibir niños en su casa grande y espaciosa. De inmediato les detalla las reglas del hogar: no gritar, no correr, no tocar las reliquias y sobre todo no molestar al profesor bajo ninguna circunstancia. Esa noche los niños tratan de adaptarse a su nuevo entorno. Peter y Susan consuelan a Lucy, quien se queja de las sábanas incómodas. Peter la anima diciéndole lo emocionante que será explorar los amplios terrenos al día siguiente. Sin embargo, al amanecer amanece lloviendo, lo que obliga a todos a quedarse adentro de la mansión. Edmund y Susan se entretienen leyendo mientras Lucy propone jugar a las escondidas. Los demás niños aceptan la propuesta y huyen a buscar un escondite mientras Peter empieza a contar. Edmund y Susan logran esconderse rápidamente, pero Lucy, en su búsqueda, descubre una habitación completamente vacía que solo contiene un gran ropero cubierto por una sábana. Con una sonrisa en el rostro, decide entrar en él. Al hacerlo, Lucy se encuentra con varios abrigos gruesos colgados y comienza a caminar hacia atrás, adentrándose más y más hasta que de repente descubre un paisaje real de árboles y nieve fresca. Al voltearse por completo, se topa con un mundo nuevo y fascinante que empieza a explorar con asombro. Pronto ve un farol solitario que brilla en medio del claro. Se acerca a tocarlo cuando de pronto escucha ruidos misteriosos entre los árboles. De repente, una extraña criatura aparece ante ella, el señor Tumnus. Al principio ambos se asustan y se esconden, pero Lucy se anima a salir primero al notar sus peculiares patas de fauno. Tras presentarse, ella lo ayuda amablemente a recoger sus cosas del suelo y se las entrega. Tumnus se disculpa por su reacción y Lucy le pregunta con respeto qué clase de criatura es. Él responde que es un fauno, y al notar que ella no tiene barba, la confunde con un enano. Lucy le aclara que es una niña humana y la más alta de su clase. Sorprendido, Tumnus le pregunta si es una hija de Eva, a lo que ella responde con inocencia que su madre se llama Helen. Pero Tumnus se queda sorprendido porque ella de verdad es humana. Le pregunta qué está haciendo en ese lugar, a lo que Lucy responde que solo entró al ropero de la habitación. Tumnus la interrumpe extrañado, preguntando si ese lugar está en Narnia. Ella no comprende nada, así que Tumnus le revela que se encuentran en Narnia e invita a Lucy a tomar el té. Lucy al principio duda y le dice que debe regresar antes de que se haga más tarde. Sin embargo, Tumnus insiste, mencionando que su casa está muy cerca, que tiene mucha comida deliciosa y que es sumamente difícil hacer nuevos amigos últimamente. Convencida por sus palabras, Lucy finalmente acepta. En su hogar acogedor y cálido, Lucy trae a colación el tema de la Navidad y Tumnus le revela con tristeza que en Narnia no la han celebrado en 100 años debido a un eterno invierno impuesto por la bruja blanca. Al llegar, Tumnus cierra la puerta con llave de forma sigilosa y la esconde, dando a entender que tiene otros planes ocultos. Mientras tanto, Lucy, distraída de lo que realmente pasa a su alrededor, se fija en una fotografía, a lo que él responde que es su padre. Ella le comenta que se parece mucho a él, pero Tumnus lo niega con melancolía. Además, ella le menciona que su propio padre se fue a la guerra y casualmente el padre de Tumnus también, aunque en su caso fue hace muchos años y ya no importa. Luego le menciona que le hubiera encantado ver Narnia en el verano, cuando todo era más hermoso. Los faunos cantaban y bailaban, así que le pregunta si alguna vez ha escuchado una canción de cuna de un fauno, a lo que ella responde que no. Mientras Lucy toma el té, Tumnus toca una melodía con su flauta, y ella logra ver unas extrañas figuras en las llamas de la chimenea que parecen ser faunos danzando, tras lo cual la niña se queda profundamente dormida. Pero justo en ese momento, cuando Tumnus se fija en el fuego, logra ver cómo se forma la apariencia de un león enfurecido que ruge, lo que lo asusta tanto que deja de tocar
apagar la música al instante. Al despertar, Tumnus le dice con nerviosismo que ya es demasiado tarde y menciona que es un terrible fauno, por lo que Lucy se acerca y le responde con dulzura que es el más gentil que ha conocido. Tumnus le replica que dice eso porque ha conocido a muy pocos como él y comienza a llorar desconsoladamente. Lucy le obsequia un pañuelo para que se limpie las lágrimas y le asegura que no cree que sea capaz de hacer algo tan malo. A esto, Tumnus le responde que no está llorando por algo que hizo, sino por algo que va a hacer. Ella siente una gran curiosidad y le pregunta qué hará, a lo que Tumnus le confiesa que va a secuestrarla. Lucy se asusta rápidamente y Tumnus le explica que todo es por culpa de la bruja blanca. Ella es quien mantiene a Narnia bajo el invierno eterno y dio órdenes estrictas de que si alguien encontraba a un humano vagando en el bosque, debía entregárselo de inmediato. Sin embargo, Lucy le dice con tristeza que él no sería capaz de hacer eso, pues pensaba que ya eran amigos. Gracias a esas emotivas palabras, Tumnus se arrepiente de sus intenciones, la toma firmemente de la mano y la ayuda a escapar, mencionando que tal vez la bruja ya sepa que ella está por ahí, puesto que el bosque está lleno de espías y también tiene a los árboles de su lado. Al llegar de vuelta al farol, él le pregunta si puede regresar a casa por sí misma desde ese lugar, a lo que Lucy le responde que sí. Antes de marcharse, Lucy le pregunta preocupada si a él no le pasará nada malo. Tumnus comienza a llorar nuevamente y se disculpa con ella diciendo que lo siente mucho. Él intenta regresarle su pañuelo, pero Lucy le dice amablemente que se lo quede, ya que lo necesita mucho más que ella. El fauno se lo agradece y le menciona que, sin importar lo que pase, haberla conocido fue un verdadero placer, pues en 100 años no se había sentido tan feliz. Luego le ordena que corra, y Lucy logra regresar a salvo a su propio mundo junto a sus hermanos. Lucy les asegura que todo está bien y que no pasa nada. Sin embargo, al salir descubre con asombro que en su mundo no ha transcurrido el tiempo y Peter, justo después de terminar de contar, la encuentra en la habitación. Lucy les cuenta de inmediato que estuvo fuera durante horas y los lleva a ver el armario, pero este ahora luce completamente normal por dentro. Susan y Peter no le creen y le dicen que deben jugar una sola cosa a la vez, argumentando que ellos no tienen su gran imaginación. Ella se enoja bastante y afirma con firmeza que no lo imaginó. Edmund, para darle la contra a sus hermanos mayores, dice con tono burlón que él sí le cree, pero Peter le reprocha con dureza que solo está empeorando las cosas, lo que provoca una fuerte tensión entre todos. Molesto, Edmund sale corriendo y grita que Peter se cree el padre de todos, pero no lo es. Ante esto, Susan le reprocha a Peter diciendo que él no sabe cómo arreglar las cosas. Una vez que se retiran, Lucy le asegura a Peter entre lágrimas que no es una mentirosa y que todo es verdad, pero Peter le pide que ya basta y se marcha también. La niña se queda muy triste y cierra la puerta del armario. Esa noche, incapaz de dormir, Lucy regresa al ropero y esta vez Edmund la sigue en secreto. Ambos entran a Narnia. Mientras busca a Lucy, Edmund grita que se equivocó y que ahora sí le cree, pero la pequeña no está cerca, así que no obtiene respuesta alguna. En ese momento, el niño llega al farol y poco después se topa con la bruja blanca, quien se autoproclama la auténtica reina de Narnia. El enano Ginarbrick, sirviente de la bruja, ataca a Edmund con un cuchillo, pero ella lo detiene de inmediato. La mujer se dirige a Edmund llamándolo hijo de Adán y le pregunta cómo logró entrar a su territorio. Edmund, asustado y sin saber las verdaderas intenciones de la bruja, le cuenta sobre sus 3 hermanos y menciona que solo Lucy había estado en Narnia antes, donde conoció al señor Tumnus. Al notar que Edmund tiene mucho frío y hambre, la bruja lo abriga con su manto y conjura una bebida caliente usando su magia. Sorprendido por el truco, Edmund le pide golosinas y ella crea unos deliciosos dulces turcos. Después de que él los prueba, la bruja le pregunta si podría presentarle a toda su familia, a lo que Edmund se extraña y responde que ellos no tienen nada de especial. Entonces, la bruja afirma que sus hermanos no son igual de encantadores que él. Además, le revela que nunca tuvo hijos, le dice que lo ve lindo y apuesto, y le sugiere que podría convertirse en el futuro príncipe o incluso en el rey de Narnia, con la única condición de que traiga a sus hermanos ante ella. Edmund comenta que entonces su hermano Peter también sería rey, pero ella le asegura que no, argumentando que un verdadero rey siempre necesita sirvientes. El niño acepta la idea y la bruja le indica que más allá del bosque, justo entre las 2 colinas, encontrará su enorme palacio, donde se divertirá muchísimo porque cuenta con muchas habitaciones y un sinfín de golosinas. Edmund intenta pedirle más dulces en ese mismo instante, pero la bruja se niega, mencionando que no quiere arruinar su apetito y sabiendo que muy pronto irá a visitarla. Ella se despide y le asegura que lo estará esperando pacientemente. Cuando Lucy finalmente encuentra a Edmund, lo abraza con alegría, exclamando que él también logró entrar y que es algo maravilloso. Edmund le pregunta dónde estaba y ella le responde que visitaba al señor Tumnus, aclarando que todo está bien, ya que la bruja blanca no se enteró de que la dejó escapar la vez anterior. Edmund pregunta por la bruja blanca y Lucy le explica que se hace llamar la reina de Narnia, pero que en realidad no lo es. Edmund se queda callado, asimilando la verdad, y disimula diciendo que tiene mucho frío, por lo que ambos regresan de inmediato a su mundo. Al llegar, Lucy intenta contarle a sus hermanos que Edmund también estuvo ahí, pero él ahora niega todo, haciendo que Lucy salga corriendo y llorando hasta tropezar con el profesor Kirke, quien la trata con mucha amabilidad.
Justo en ese momento, la señora McCready se acerca para reprenderlos por molestar al profesor, pero este la detiene diciéndole que todo está bien y que seguramente habrá alguna explicación lógica para el llanto de la niña. Al mismo tiempo, le pide amablemente que le prepare una taza de chocolate caliente a Lucy para reconfortarla. Una vez que las mujeres se retiran de la habitación, el profesor se queda a solas con Susan y Peter, mencionando en tono jocoso que alteraron un poco la estabilidad emocional de su ama de llaves. Peter se disculpa de inmediato y le asegura que no se volverá a repetir, pero Susan interviene explicando que todo el problema se trata en realidad de su pequeña hermana. El profesor les pregunta entonces la razón por la cual la niña estaba llorando tanto. Susan le confiesa al profesor que Lucy cree firmemente haber encontrado un mundo mágico en el ropero de arriba. Él se muestra muy interesado y Peter añade que Lucy asegura haber descubierto un bosque entero dentro del mueble, estando completamente segura de que es verdad. Así que el profesor les pregunta cómo era ese lugar, a lo que Susan responde que era igual que escuchar los delirios de una loca. Sin embargo, el profesor la corrige diciendo que no preguntaba por el estado de su hermana, sino por las características del bosque. Peter, totalmente asombrado, le pregunta al profesor si de verdad le cree a Lucy, y este responde que sí, pero ellos no están de acuerdo, argumentando que por lógica es algo imposible. Ante esto, el profesor se pregunta con ironía qué les enseñan en la escuela a los niños hoy en día. También comentan que Edmund aseguró que todo era un invento, a lo que el profesor supone con cierta ironía que entonces la pequeña debe de ser una mentirosa habitual. Peter le aclara de inmediato que no es así, por lo que el profesor concluye que si ella nunca miente y tampoco está loca, por pura lógica deben asumir que está diciendo la verdad. Añade que al ser su hermana y su familia, deberían confiar plenamente en su palabra y empezar a actuar como una verdadera familia unida. Al día siguiente, los 4 hermanos salen al patio de la mansión para jugar un partido de cricket y sin querer terminan rompiendo una de las ventanas con la pelota. Justo en ese preciso momento, la ama de llaves escucha el fuerte ruido de los cristales rotos y se dirige furiosa hacia el lugar, por lo que los niños, asustados, comienzan a huir de la señora McCready. En su desesperación por encontrar un buen escondite, deciden meterse todos juntos en el ropero y terminan entrando de golpe en Narnia. Susan, conmocionada, dice que es algo lógicamente imposible, a lo que Lucy comenta con sarcasmo que esté tranquila, ya que seguramente es solo producto de su imaginación. Peter se disculpa rápidamente con ella por no haberle creído antes, y Lucy le lanza una bola de nieve de forma juguetona, diciendo que ahora ya están a mano. Los hermanos comienzan a jugar felices entre la nieve, hasta que le lanzan una bola a Edmund y este reacciona de muy mala manera. Al notar que Edmund no se ve sorprendido por el paisaje helado, Peter se da cuenta de que es un mentiroso y que ya había estado ahí antes, por lo que le ordena firmemente que se disculpe con Lucy. Edmund lo hace a regañadientes y Lucy comenta con condescendencia que no importa, ya que los niños pequeños no saben cuándo dejar de fingir. Susan insiste en que deberían volver de inmediato a la casa, pero Edmund sugiere que se queden a conocer el lugar. Peter, por su parte, decide que Lucy debe tomar la decisión final, y ella comenta entusiasmada que primero deben ir a conocer al señor Tumnus. Lucy los guía con alegría para ver a su amigo, pero al llegar encuentran su hogar completamente saqueado y destrozado. Peter descubre un cartel oficial clavado en la entrada que dice que Tumnus ha sido arrestado por alta traición a la reina de Narnia y por fraternizar con humanos. Al leer esto, Susan rápidamente dice que lo mejor es irse de ese lugar lo antes posible, pero Lucy pregunta angustiada qué harán para rescatar al señor Tumnus. Susan le responde que si fue arrestado precisamente por ser amigo de un humano, no cree que ellos puedan hacer algo para ayudarlo. Lucy les confiesa con culpa que ese humano es ella, ya que el fauno la ayudó a escapar y de alguna forma la reina se enteró de todo. Peter sugiere acudir a la policía de ese lugar, pero Susan le responde que al parecer los que se lo llevaron son la policía. Sin embargo, Peter intenta tranquilizar a su pequeña hermana asegurándole que van a salvar a su amigo. Edmund cuestiona por qué deben hacerlo si técnicamente es un criminal, pero justo en ese momento aparece un pájaro que llama su atención y Susan cree que los está llamando. Cuando salen a ver de qué se trata, se encuentran con un castor parlante que reconoce de inmediato a Lucy y le devuelve el pañuelo que ella le había entregado antes al señor Tumnus. El señor Castor guía a los hermanos hacia su hogar, explicando con seriedad que el bosque se vuelve muy peligroso durante la noche. Al llegar, la señora Castor los recibe amablemente, mencionando con emoción que jamás esperó estar viva para presenciar un día tan importante. Incluso comenta entre risas que le hubiera gustado que le avisaran antes para poder arreglarse, pero el señor Castor bromea diciendo que no hubiera estado lista ni siquiera con un mes de anticipación, logrando sacarles una sonrisa a los niños. Luego de ese divertido momento, los invitan a pasar al interior de su acogedor hogar y les sirven comida y bebida caliente. Una vez instalados, los castores les explican que, aunque ellos solos no pueden hacer nada por el señor Tumnus, todavía hay esperanza porque el gran león Aslan, el verdadero rey de Narnia, ha regresado. Sin embargo, los hermanos no tienen idea de quién es, así que el castor les revela que Aslan los espera junto a la mesa de piedra y que, según una antigua profecía, 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva ayudarán a derrotar a la bruja blanca para restaurar la paz en Narnia. Justo cuando Peter sugiere marcharse creyendo que la situación no les compete, descubren con horror que Edmund se ha ido.
Al perseguirlo, los hermanos lo ven a la distancia entrando en el palacio de la Bruja Blanca. Peter intenta ir tras él de inmediato, pero el señor Castor lo detiene a tiempo y les advierte que la bruja busca eliminarlos a todos para evitar que se cumpla la antigua profecía. Les explica que solo Aslan puede ayudar a su hermano en este momento. Desesperados por la situación, los chicos le ruegan al Castor que los guíe de inmediato ante él. Mientras tanto, en el patio del Palacio de Hielo, Edmund observa con horror a muchas criaturas petrificadas como estatuas y se asusta enormemente al encontrarse con un lobo gigante llamado Maugrim. Este lobo lo arrastra hasta el trono, donde la Bruja Blanca, furiosa, le grita con violencia por no haber traído a sus hermanos como prometió. Asustado, Edmund le explica de inmediato que los dejó en la casa del señor Castor. Luego intenta pedirle más golosinas, pero la bruja, en lugar de eso, ordena encadenarlo de inmediato en las oscuras mazmorras. En ese instante, Edmund se da cuenta del terrible error que cometió. Sin perder tiempo, la Bruja Blanca envía a Maugrim y a su manada a perseguir a los hermanos. Los lobos irrumpen con fuerza en la cabaña de Castor, pero los hermanos y los castores logran escapar a tiempo por un túnel secreto, bloqueando la entrada con un pesado barril al salir. En su huida, ven más estatuas de criaturas petrificadas, víctimas de la crueldad de la bruja. Poco después, se topan con un zorro parlante que se ofrece a ayudarlos a esconderse de los lobos en la copa de un árbol. Cuando los lobos logran romper el barril e interrogan al zorro, este les miente astutamente diciendo que los humanos huyeron hacia el norte. Los lobos se marchan a gran velocidad y el grupo baja del árbol a salvo. El zorro se despide poco después, mencionando que el gran Aslan le ha pedido reunir más tropas para el ejército. Peter aclara de inmediato que ellos no quieren ir a una guerra, sino que solo les interesa recuperar a su hermano Edmund. Mientras tanto, en el palacio de la bruja, Edmund permanece encadenado y temblando de frío en las mazmorras. Junto a él, en otra celda, se encuentra el señor Tumnus. La Bruja Blanca, enfurecida tras enterarse de que sus lobos no hallaron a los hermanos en la cabaña, amenaza de muerte a Edmund. Este, temiendo por su vida, le revela que Aslan ha vuelto a Narnia. La bruja entonces le revela cruelmente a Tumnus que fue encarcelado debido a la traición de Edmund a cambio de unos dulces, y ordena de inmediato convertir al fauno en una estatua de piedra. Luego se lleva a Edmund a la fuerza para buscar a los otros hermanos. Mientras tanto, estos continúan su viaje con los castores hacia la mesa de piedra. Durante la caminata, avistan un trineo a lo lejos y corren a ocultarse en el bosque. Al salir de su escondite se encuentran con Santa Claus, quien les revela que la esperanza que han traído consigo está empezando a debilitar el eterno poder de la bruja. Luego, Santa les entrega regalos especiales a cada uno. A Lucy le otorga una poción curativa y un pequeño cuchillo. A Susan, un arco con flechas y un cuerno de auxilio. Y a Peter, una magnífica espada grabada con runas. Después de gritar con entusiasmo, ¡Viva Aslan y feliz Navidad!, Santa se aleja rápidamente en su trineo. Los hermanos y los castores llegan poco después a un río congelado que comienza a romperse debido a que el eterno invierno finalmente está llegando a su fin. Al intentar cruzarlo, aparecen Maugrim y su manada para cortarles el paso. Peter, armado con su nueva espada, enfrenta con valentía a Maugrim, mientras Susan le pide desesperada que escuche al lobo y baje el arma. Sin embargo, el señor Castor insiste en que lo ataque de inmediato. En ese instante crítico, un gran muro de hielo se quiebra formando una cascada, y Peter usa su espada para anclarse a un trozo de hielo flotante, indicando a sus hermanos que se agarren con fuerza de él. Todos logran escapar junto a los castores, que nadan rápido hasta la orilla. Ya en tierra firme, observan con asombro cómo florecen las flores rosas de un árbol mientras dejan sus gruesos abrigos atrás debido al repentino calor primaveral. Mientras tanto, la bruja y Edmund alcanzan la cascada y encuentran el río totalmente descongelado. Los lobos capturan al zorro que ayudó a los niños y la bruja prepara su bastón mágico para convertirlo en piedra. Edmund intenta salvar desesperadamente al zorro diciéndole a la bruja que sus hermanos se dirigen hacia la mesa de piedra, donde Aslan está formando su ejército. La bruja le agradece la valiosa información, pero de todas formas convierte al indefenso zorro en piedra ante la mirada de Edmund. Los hermanos y los castores llegan finalmente al campamento donde se reúne el ejército. El campo luce completamente verde y lleno de diversas criaturas mágicas, incluyendo algunas humanoides hechas de pétalos de flores. Asombrados, observan a centauros, felinos, jabalíes, faunos y muchos otros seres. Se dirigen con respeto hacia una tienda roja y dorada de la que sale el imponente león Aslan, ante quien todos se inclinan de inmediato. Él les da una cálida bienvenida, pero pregunta preocupado por el paradero de Edmund. Peter le confiesa que la bruja blanca atrapó a Edmund y el castor añade con pesadumbre que el niño los traicionó. Oreus, el centauro y mano derecha de Aslan, se molesta y afirma que Edmund los traicionó a todos, pero Aslan interviene sugiriendo que debe haber una explicación profunda detrás de sus acciones. Peter, sintiéndose culpable, piensa que fue demasiado duro con Edmund, y Lucy agrega con tristeza que todos lo fueron con él. Más tarde, Aslan y Peter conversan en una colina, mirando a la distancia el majestuoso castillo de los 4 tronos, donde Peter está destinado a ser coronado como el sumo rey. Peter duda de sus propias capacidades, pero Aslan le explica
sobre una magia poderosa que rige Narnia, diferenciando el bien del mal y determinando el destino de todos. Aslan se compromete a ayudar a rescatar a Edmund, pero le pide a Peter que considere su petición de liderazgo. De repente, el sonido del cuerno de Susan interrumpe la charla, alertando que ella y Lucy están atrapadas en un árbol por Maugrim y otro lobo. Peter acude al rescate de inmediato, elimina a Maugrim con su espada y Aslan ordena a sus tropas seguir al lobo sobreviviente, quien inevitablemente los guiará hacia donde tienen retenido a Edmund. Tras la valiente hazaña, Aslan nombra formalmente a Peter caballero frente a todos, llamándolo Sir Peter, el terror de los lobos. Mientras tanto, en el campamento de la bruja, un temible ejército compuesto por criaturas oscuras como trolls, cíclopes y minotauros se prepara intensamente para la inminente guerra. Afortunadamente, los veloces exploradores de Aslan logran rescatar a Edmund del campamento enemigo en una misión rápida y lo devuelven a salvo al suyo. A la mañana siguiente, Edmund se reúne con sus hermanos y Aslan les aconseja con sabiduría dejar el pasado atrás, logrando que los 4 hermanos finalmente se reconcilien con un fuerte abrazo. Peter se ofrece a quedarse solo para proteger Narnia y les pide a los demás que vuelvan a casa, pero Lucy y Edmund se niegan rotundamente. Este último expresa con firmeza su deseo de enfrentar a la bruja blanca para corregir sus errores pasados. Susan también decide quedarse y comienza a practicar con su arco, mientras Peter y Edmund entrenan juntos a caballo y con la espada. De pronto, el señor Castor les avisa con urgencia que la bruja ha solicitado una reunión formal con Aslan y que ya está en camino. Al llegar al campamento, la bruja reclama con arrogancia a Edmund como su legítimo traidor, alegando que, según las antiguas leyes de Narnia, todos los traidores le pertenecen por derecho y debe ser eliminado en la mesa de piedra como dicta la tradición. Aslan decide hablar a solas con ella dentro de su tienda y después de una larga y tensa negociación, ella sale anunciando públicamente que renuncia de forma definitiva a su derecho sobre la vida de Edmund. Aunque Aslan no revela ante nadie los detalles del acuerdo, la realidad es que se ha ofrecido en secreto a morir en lugar de Edmund. Esa misma noche, Lucy y Susan observan con preocupación a Aslan caminando completamente solo por el bosque y deciden acompañarlo, luego de que él las invita amablemente a seguirlo. Después de caminar un momento, el león les dice con tristeza que debe continuar el trayecto solo y les pide que confíen plenamente en él antes de despedirse de ambas. Susan y Lucy miran escondidas desde lejos cómo Aslan avanza con valentía entre los horribles monstruos de la bruja, quienes se encuentran reunidos alrededor de la mesa de piedra. Con crueldad, Aslan es golpeado, atado con fuerza, le cortan su majestuosa melena y lo arrastran hasta el altar, donde la bruja blanca finalmente le clava un gran cuchillo ceremonial. Satisfechas, las tropas de la bruja se preparan de inmediato para la batalla y abandonan el lugar. Tras su partida, Lucy y Susan se acercan corriendo al cuerpo inerte de Aslan, lo abrazan llorando desconsoladamente, mientras decenas de pequeños ratones del bosque se acercan y cortan las cuerdas que lo atan. Los árboles mágicos presencian todo lo que ha sucedido y sus pétalos vuelan rápidamente hacia el campamento de Aslan, formando una figura humanoide que les informa a Peter y a Edmund sobre la grave situación. Desolado, Edmund le dice a Peter que ahora él debe liderar el ejército, enfatizando que Aslan confiaba en él y que él también lo hace. Motivado por estas palabras, Peter recibe la noticia por parte del centauro de que el ejército enemigo se aproxima a gran velocidad, y este le pregunta cuáles son sus órdenes. Mientras ambos bandos se alistan para la inminente batalla, un grifo vuela hacia Edmund para informarle sobre la abrumadora superioridad numérica y armamentística del enemigo. Sin embargo, el centauro Oreus responde con firmeza que los números por sí solos no determinan el resultado de una batalla. A lo lejos, el temible ejército de la bruja finalmente se divisa en el horizonte, con ella liderando el frente desde un carruaje tirado por 2 imponentes osos polares. Ambos bandos se preparan para el choque definitivo y la bruja le ordena cruelmente a su general Minotauro eliminar a todos los enemigos sin dejar un solo prisionero. Mientras ella se mantiene inicialmente al margen de la línea de fuego, su feroz tropa compuesta por hombres lobo, gigantes, hienas, tigres y otras criaturas oscuras avanza a toda velocidad. Peter y su ejército inician el contraataque enviando primero a los hipogrifos a arrojar pesadas piedras desde el aire. Acto seguido, las tropas terrestres avanzan con valentía en una perfecta formación en U liderada por Peter y el centauro, con los grandes felinos corriendo al frente. Tras unos instantes de pura tensión, los dos ejércitos finalmente colisionan con una violencia brutal. Mientras tanto, en la mesa de piedra, Susan y Lucy permanecen devastadas junto al cuerpo inerte de Aslan. Con la llegada del amanecer, Susan sugiere con tristeza que ya es momento de partir, por lo que ambas se despiden de su querido amigo con una última mirada antes de marcharse. De repente, un estruendo ensordecedor interrumpe el silencio. Una gran grieta se abre en los escalones de piedra y la mesa misma se parte en dos. Las niñas se giran por completo, llenas de sorpresa, y justo al tiempo que el sol se eleva en el horizonte, Aslan emerge erguido, imponente y majestuoso, mostrando una melena completamente frondosa y resplandeciente.
Susan pregunta desconcertada, ¿cómo es posible? A lo que Aslan le explica con sabiduría que si la bruja hubiera entendido el verdadero significado del sacrificio, habría visto la gran magia desde otra perspectiva. La ley ancestral dicta que si una víctima voluntaria e inocente muere en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá en pedazos y la muerte misma se revertirá por completo. Al escuchar esto, Susan le cuenta con angustia que Peter y Edmund marcharon a la guerra convencidos de que él había muerto. Lucy, sacando con determinación su pequeño cuchillo, insiste en que deben intervenir de inmediato en el combate. Aslan afirma con firmeza que así será, pero aclara que no irán solos a la batalla. El Gran León les pide que se suban a su espalda y a una velocidad increíble las lleva directamente hasta el palacio de la bruja. Allí Aslan usa su poderoso aliento mágico para romper el hechizo y otorgar nueva vida a todas las criaturas que habían sido petrificadas, incluido el querido señor Tumnus. Mientras tanto, en el campo de batalla, el ejército de Peter está siendo brutalmente derrotado por las fuerzas enemigas. Peter, exhausto y luchando cuerpo a cuerpo contra el temible general Minotauro, le grita desesperado a Edmund que busque a sus hermanas y se retire a salvo del lugar. En ese preciso momento, Edmund ve a la bruja blanca acercarse sigilosamente a Peter, lista para matarlo, y corre con valentía para salvar a su hermano. Con un golpe certero de su espada, logra destruir el bastón mágico de la bruja, pero ella reacciona de inmediato y lo hiere de gravedad. Al ver a su hermano caer ensangrentado sobre la tierra, Peter se enfurece y enfrenta directamente a la bruja en un feroz duelo de espadas. Justo cuando la situación parece perdida, Aslan ruge con fuerza y aparece en el horizonte con todos los refuerzos liberados, rescatando a Peter y derrotando de forma definitiva a la bruja blanca. La devastadora guerra finalmente termina. Edmund es curado por completo gracias a la poción mágica que Santa le dio a Lucy, y sus hermanos lo abrazan aliviados y entre lágrimas al ver que está a salvo. Aslan recorre el campo de batalla soplando sobre los soldados que habían sido petrificados para devolverles la vida, mientras que Lucy corre de un lado a otro usando su tónico medicinal para sanar a todos los heridos que encuentra a su paso. Días después, en el majestuoso castillo de Cair Paravel, se celebra una gran fiesta de coronación. Aslan camina solemnemente junto a los dos hijos de Adán y las dos hijas de Eva, ahora convertidos en los legítimos gobernantes de Narnia. Los guía hasta sus respectivos tronos de piedra y los proclama ante todo el reino como Reina Lucy la Valiente, Rey Edmund el Justo, Reina Susan la Benévola y Rey Peter el Magnífico. Aslan afirma con autoridad que quien es una vez rey o reina de Narnia lo será para siempre y desea de todo corazón que su sabiduría los guíe hasta que las estrellas caigan del firmamento. Todo el pueblo celebra con desbordante alegría y poco después Aslan se aleja en silencio caminando por la playa. El señor Tumnus consuela a Lucy asegurándole que el Gran León regresará cuando sea el momento adecuado, recordándole que él no es un león domesticado. Pasa mucho tiempo y los cuatro hermanos, ahora convertidos en adultos maduros, cabalgan un día por el espeso bosque persiguiendo al ciervo blanco, hasta que sorpresivamente llegan al viejo farol. Peter se detiene y comenta lo extrañamente familiar que le resulta ese lugar, como si fuera el vago recuerdo de un sueño de la infancia. Todos miran la estructura de hierro con nostalgia mientras Lucy avanza decidida hacia la espesura de las ramas, donde el paso a caballo se empieza a dificultar. Entre risas, empujones y quejas por el espacio, Susan nota que está tocando un abrigo de piel en lugar de ramas y de repente los cuatro caen de golpe hacia adelante saliendo del ropero, regresando instantáneamente a su juventud y al mismo día en que se marcharon. Los cuatro caen al suelo completamente confundidos y en ese mismo instante, el profesor Kirke entra a la habitación sosteniendo en su mano la pelota con la que rompieron la ventana justo antes de esconderse en el ropero. Al verlos allí tirados, les pregunta amablemente qué hacían todos metidos en el armario, a lo que Peter responde con una sonrisa tímida diciendo que si se lo contara, no le creería en absoluto. El profesor sonríe con complicidad, lanza la pelota ligeramente al aire y le responde de forma enigmática: "Pruébame". Con esas palabras llenas de misterio y esperanza, termina esta maravillosa historia. La historia inicia con Lady Prunaprismia dando a luz, específicamente en Narnia, dentro del castillo Telmarino. Rápidamente, el general Glocel le informa a Lord Miraz que el bebé fue un varón, por lo que este responde que los cielos los han bendecido y que ya conoce sus órdenes. Miraz le ordena de inmediato eliminar a su sobrino, el príncipe Caspian, quien es el verdadero heredero al trono. El doctor Cornelius oye este plan y esconde a Caspian en un armario justo antes de que Glocel y sus hombres ataquen la habitación. Cornelius luego ayuda a Caspian a huir, dándole un cuerno de marfil que solo debe usar en caso de grave peligro. Caspian le agradece a Cornelius, asegurando que algún día se volverán a ver. El doctor responde que espera que eso sea posible, ya que aún hay más cosas que debe contarle, y todo lo que conoce cambiará a partir de ahora. En ese momento, los soldados ordenan subir el puente levadizo, pero Caspian escapa rápidamente. Tras enfrentar a algunos guardias, se refugia en el bosque tembloroso, un lugar temido por los soldados. Allí, se cae de su caballo debido a un golpe accidental con un árbol. Trumpkin, Nick Abrick y el tejón Truffle Hunter encuentran a Caspian desorientado.
cuidado. Cuando los guardias se acercan, Trumpkin va a enfrentarlos, dejando atrás a Nicabric. En ese preciso instante, Caspian sopla el cuerno y Nicabric lo noquea de inmediato por haberlo hecho. En un cambio de escena, nos trasladamos a Londres, donde vemos a Lucy cruzando la calle muy apresurada. Por otra parte, su hermana Susan se encuentra leyendo unos libros cuando de la nada aparece un chico demostrando interés en ella. Él le pregunta dónde estudia e intenta conversar con ella, pero Susan le dice firmemente que prefiere que la dejen sola. El joven insiste y le pregunta su nombre. Ella responde con un nombre falso, pero justo en ese momento Lucy la llama por su verdadero nombre, generando un momento muy incómodo. Rápidamente, Lucy le dice que debe ir a ver algo que está ocurriendo. Las hermanas entran a la estación de metro, donde su hermano Peter ha empezado una pelea innecesaria y Edmund rápidamente se une para ayudarlo. La pelea cesa cuando llegan dos guardias y todos se dispersan para evitar problemas. Peter le comenta a sus hermanos que tenía todo controlado. Susan le pregunta por qué estaba peleando, a lo que Peter responde que el chico lo empujó y luego quiso que se disculpara con él, por lo que decidió golpearlo. Susan replica que no le costaba nada alejarse, pero Peter se niega a hacerlo. Expresa su profunda frustración por ser tratados como niños, recordando con nostalgia que hace apenas un año ellos eran reyes en Narnia. Susan insiste en que deben aceptar su vida actual y que es inútil fingir ser alguien diferente. De repente, Lucy grita al sentir que algo la pellizca y todos se dan cuenta de que está sucediendo algo mágico. Susan sugiere que se tomen de las manos y justo mientras un tren pasa a toda velocidad se encuentran transportados a una cueva junto a una hermosa playa. Corren a jugar en el agua y Peter concluye que han vuelto a Narnia, aunque Edmund nota que hay ruinas que no recuerda. Al explorar un castillo en ruinas cercano, descubren que es Jair Paravel, el lugar donde una vez reinaron. Mientras tanto, Glosselly y sus hombres regresan al castillo Telmarino con Trumpkin capturado, quien es clave para el plan de Miraz. Pronto se organiza una reunión del consejo porque Sopespian y otros señores desconfían de Miraz, especialmente porque Caspian desapareció justo cuando Miraz tuvo un hijo. Sopespian le ofrece sus condolencias por su sobrino de una manera sarcástica. Miraz le agradece diciendo que su compasión se aprecia en esa difícil situación. Sopespian cuestiona cuál es la razón de que ocurriera tal tragedia, a lo que Miraz responde que es una perturbadora noticia, ya que su amado Caspian fue secuestrado por narnianos. Sin embargo, los demás miembros del consejo no le creen y afirman que está yendo muy lejos al pretender que se queden callados, mientras culpa de tal crimen a un cuento fantástico. En ese momento, Miraz muestra a Trumpkin amordazado como prueba. Explica que Narnia fue una vez una tierra salvaje donde feroces criaturas merodeaban y que sus ancestros sacrificaron sus vidas para exterminar a esos monstruos, señalando a Trumpkin como uno de ellos. Añade que eso fue lo que pensaron, pues mientras perdían el tiempo peleando entre ellos, los narnianos sobrevivieron y crecieron en secreto, planeando reconquistar Telmar. En ese instante, golpea en la cara a Trumpkin, a lo que este responde que los detesta mucho. Miraz dice que ahora es el momento de atacar también, aunque deba destruir todo el bosque. Además, les asegura que hallará al príncipe Caspian y terminará lo que sus ancestros comenzaron. En Cair Paravel, Edmund descubre señales de una antigua invasión al hallar restos de catapultas. Aunque solo había pasado un año en la Tierra, en Narnia parece haber transcurrido un milenio. Los hermanos exploran el castillo y Peter pregunta si alguno de ellos trae fósforos, a lo que Edmund saca una linterna de su bolso diciendo que eso será más útil, y sus hermanos sonríen. Luego de eso, bajan las escaleras y encuentran intacta la sala del tesoro, donde recuperan sus viejas armas y ropas, aunque notan que falta el cuerno de Susan. Lucy se entristece profundamente al darse cuenta de que sus antiguos amigos, como el señor Tumnus y los castores, ya han muerto. Armados y decididos, los hermanos se disponen a buscar respuestas. En ese momento, divisan a dos soldados telmarinos que intentan ahogar a Trumpkin en un bote. Susan interviene de inmediato disparando una flecha y exigiendo con firmeza que lo suelten. A pesar de la advertencia, los soldados arrojan a Trumpkin atado al agua, pero Peter y Edmund rápidamente se lanzan al río para su rescate. Susan le dispara a uno de los soldados y el otro escapa nadando. Aunque Trumpkin al principio no se muestra muy contento de que unos humanos lo hayan rescatado, cambia radicalmente de opinión al darse cuenta de que está ante los antiguos reyes y reinas de la leyenda, pues ellos no tenían idea de que ahora en Narnia habitaban los telmarinos. Aún desconfiado, el enano acepta cuando Edmund se ofrece a luchar brevemente con él para probar quiénes son. Edmund, algo oxidado por el tiempo, enfrenta dificultades al inicio, pero pronto recupera su destreza y desarma a Trumpkin. El enano finalmente les cree, plenamente convencido de que Caspian los ha traído de vuelta al mundo de Narnia con el potente sonido del cuerno. Mientras tanto, en el bosque, Caspian despierta sobresaltado y escucha a Nicabric y al tejón Trufflehunter discutiendo acaloradamente sobre qué hacer con él. Caspian, pensando lo peor, intenta enfrentarse a Nicabric con una espada improvisada, pero Trufflehunter interviene para calmarlos. Luego, el noble tejón recoge la comida que el príncipe tiró al suelo por su culpa y se queja amargamente, mencionando con fastidio que pasó toda la mañana cocinando esa sopa.
Caspian se sorprende al verlos, pues rápidamente se da cuenta de que son narnianos y se supone que están extintos. Ellos le preguntan quién es, a lo que el chico responde de inmediato que no es un soldado telmarino común, sino el príncipe Caspian X. Ellos le preguntan qué hace en ese peligroso lugar y Caspian responde que está huyendo, ya que su tío siempre ha querido su trono. Supone que lo dejó vivir hasta ahora porque no tenía un heredero propio, pero el nacimiento de su primo cambia las cosas. Nikabrik comenta con frialdad que asesinarlo no será su tarea, a lo que Caspian responde que tiene razón y trata de salir para escapar de su tío, pero Trufflehunter lo detiene, explicando que el cuerno es una señal de que Caspian debe salvarlos. En el castillo telmarino, Miraz confronta duramente al Dr. Cornelius con la flecha narniana encontrada en su soldado muerto y le pregunta sobre el paradero del cuerno. Cornelius explica que el cuerno es mágico y podría convocar de vuelta a los 4 reyes y reinas de antaño, lo que lleva a Miraz a ordenar su arresto inmediato por enseñar cuentos de hadas a Caspian. Más tarde, Sopespian se da cuenta de la situación y le sugiere discretamente a Glocel que debería reconsiderar sus lealtades. Sin embargo, Miraz los interrumpe de golpe, aunque antes de irse, Sopespian le insiste a Glocel en que debe pensar mejor a quién quiere tener como amigo, pues al lado de Miraz claramente nadie está a salvo, dejándolo muy pensativo. Luego de eso, Miraz le pregunta a Sopespian cuánto falta para terminar el puente, a lo que este responde que la construcción continúa sin retrasos. Miraz dice que eso no es suficiente, pues necesita que sus tropas crucen ese río cuanto antes, por lo que Sopespian sugiere que entonces contribuya con más hombres. Añade que él no tiene muchos a su disposición, a lo que Miraz le advierte con frialdad que haría bien en jamás olvidarlo. Luego de eso, envía de inmediato a Glocel y a sus hombres hacia Veruna para capturar a Caspian antes de que los narnianos puedan hacerlo. Sopespian no comprende la estrategia, a lo que Miraz le sugiere con desdén que estudie algo de historia para que pueda comprender la situación. Mientras reman río arriba, Trumpkin les cuenta a los hermanos que Aslan dejó Narnia cuando ellos se fueron, lo que permitió que los telmarinos la invadieran. Desde entonces, los árboles y muchas de las criaturas parlantes han dejado de hablar. Lucy se pregunta con tristeza por qué Aslan permitió esto, a lo que Trumpkin responde de manera directa que el pueblo creyó que Aslan los había abandonado por completo cuando ellos partieron. Peter se disculpa sinceramente por su larga ausencia, pero Trumpkin le dice que eso ya no cambia las cosas, a lo que Peter responde firmemente que entonces los lleve con los narnianos sobrevivientes, pues espera que su presencia sea de ayuda. Al llegar a la orilla, Lucy intenta hacerse amiga de un oso que camina por allí, pero este la ataca ferozmente. Susan le grita con desesperación que se detenga o le disparará, pero es Trumpkin quien lo elimina al instante con una flecha certera, advirtiendo con seriedad que Narnia está mucho más salvaje que antes. Mientras tanto, en el bosque tembloroso, Nikabrik y Trufflehunter siguen de cerca los pasos de Caspian. Sin embargo, el príncipe se da cuenta rápidamente de su presencia, diciéndoles que ya los escuchó, por lo que se ven obligados a salir de sus escondites. El tejón sugiere que es mejor esperar a los legendarios reyes y reinas, pero Caspian lo ignora por completo. Así, el tejón le advierte antes de continuar que duda que los otros narnianos sean tan comprensivos con un telmarino. Nikabrik añade que de igual forma piensa seguirlo, pues quiere ver cómo le explica toda la situación a los minotauros. Al escuchar eso, Caspian se asusta y se detiene en seco, preguntándole al enano si de verdad son reales. Este le responde que sí, que son inmensos y que además tienen muy mal carácter. Caspian también pregunta por los centauros, y el tejón le comenta que ellos tal vez peleen a su lado, aunque no sabe qué harán los demás. Finalmente, el príncipe pregunta por Aslan. Al escuchar ese nombre, el enano y el tejón se miran fijamente con gran asombro y le preguntan de dónde sacó tanta información sobre su mundo. Caspian le responde que es por las historias, por lo que ellos asumen de inmediato que su padre le contó relatos sobre Narnia. Sin embargo, el chico les aclara que no fue así y que quien le confió esas historias fue su profesor. Al mismo tiempo les pide disculpas, pero les advierte que no deben volver a preguntarle ese tipo de cosas, tras lo cual continúa caminando con firmeza. En ese momento, Trufflehunter siente el olor de los telmarinos y el trío huye rápidamente. Sin embargo, los soldados logran herir al tejón en una pierna y los alcanzan en un claro. Caspian regresa de inmediato en su ayuda, pero el tejón le suplica que tome el cuerno y se retire. Justo en ese instante, una misteriosa criatura pequeña ataca y elimina a los soldados con gran destreza. Esta criatura es un valiente ratón llamado Repichape, quien amenaza a Caspian pensando que es un enemigo telmarino. Le ordena que diga sus últimas palabras, a lo que Caspian responde, asombrado, diciendo que el ratón no es humano. Este le replica que esperaba una frase un poco más original y le ordena que levante su espada, ya que se niega a pelear con alguien desarmado. Caspian se rehúsa a hacerlo, explicando que prefiere salvar su vida y eligiendo no chocar espadas contra él. El ratón le aclara con firmeza que dijo que no pelearía con un desarmado, pero que nunca prometió dejarlo vivir. Justo en ese momento, Trufflehunter interviene a tiempo diciendo que Caspian fue quien tocó el cuerno, y en ese preciso instante se les unen varios centauros que también escucharon el llamado. En otra parte del bosque, Peter insiste en tomar un camino que Trumpkin asegura que ya no existe. Susan comenta que ella tampoco recuerda ese sendero, a lo que Peter responde de manera despectiva que las chicas no retienen mapas en la cabeza y que ese es su gran defecto. Sin embargo, Lucy le replica ingeniosamente que eso se debe a que ellas ya tienen algo útil dentro de la cabeza, lo que hace sonreír a Edmund en silencio. Al llegar a la zona donde Peter creía que aún fluía el río
río de antaño, se dan cuenta de que el paisaje ha cambiado por completo y ahora solo hay un imponente cañón. Susan le explica pacientemente a su hermano que, con el paso del tiempo, el agua erosiona la tierra haciendo cada vez más profundo el suelo, pero este, notablemente molesto, le ordena que cierre la boca. Edmund pregunta si hay algún modo seguro de bajar, a lo que el enano le responde con ironía que la única forma rápida es cayéndose. Peter insiste en que aún sabe dónde se encuentran, pero el enano le aclara que hay un lago cerca, si es que no les molesta nadar. Susan concluye de inmediato que eso es mucho mejor que seguir caminando sin rumbo. De repente, Lucy ve a Aslan al otro lado del cañón, aunque los demás no pueden verlo. Solo Edmund cree en ella, aunque confiesa que lo hace únicamente porque la vez pasada se equivocó al no escucharla. Lucy insiste en que realmente lo vio y que él quería que lo siguieran, pero Peter le dice que el bosque seguramente está lleno de otros leones y osos salvajes. Sin embargo, Lucy le recalca con firmeza que sabe reconocer a Aslan perfectamente cuando lo ve. Trumpkin interviene diciendo que no planea saltar a un precipicio por alguien que ni siquiera existe, y cuando Peter se pregunta por qué él mismo no pudo verlo, Lucy le responde que tal vez él simplemente no quería hacerlo. Peter concluye diciendo que lo siente, pero que deben continuar el viaje. Por la noche, Caspian se ve rodeado de narnianos que dudan profundamente sobre si deben confiar en él. Aunque los telmarinos son conocidos por tratar cruelmente a los narnianos, Caspian tocó el cuerno buscando ayuda legítima. Tras una acalorada discusión llena de gritos y acusaciones mutuas, el príncipe logra calmarlos a todos afirmando ser el verdadero rey y promete una paz duradera entre ambos pueblos si lo apoyan para reclamar el trono. Glenstorm, el sabio centauro, respalda este momento para sellar una alianza tras leer las estrellas, y Caspian es finalmente aceptado como líder. Uno de los narnianos pregunta si de verdad creen que lograrán conseguir la paz, a lo que Caspian responde que hace apenas 2 días no creía posible que existieran criaturas parlantes, enanos o centauros, y ahora todos están ahí reunidos. El mayor número que los telmarinos se habrían imaginado jamás. Caspian admite que no sabe si el cuerno de verdad es mágico, sin embargo reconoce que los reunió y sabe que juntos van a recuperar lo que es suyo. Debido a esto, todos los narnianos presentes le ofrecen sus espadas y su vida, aceptándolo formalmente como su líder. El tejón Trufflehunter comenta preocupado que las tropas de Miraz ya no deben estar muy lejos, por lo que Caspian les advierte que si quieren enfrentarlos con éxito, es completamente necesario hallar más soldados y armamento pesado, ya que pronto los van a alcanzar. Mientras tanto, los hermanos Pevensey llegan a Veruna y ven con asombro que toda la zona está ocupada por las tropas de Glocele, quienes construyen un enorme puente y grandes máquinas de asedio talando los árboles del lugar. El camino original resulta demasiado riesgoso, así que deciden regresar al punto exacto donde Lucy había visto a Aslan. A pesar de las burlas y el escepticismo de los demás sobre su visión, Lucy, bastante molesta, camina por la orilla, cae por una capa de tierra suelta y descubre por accidente un saliente oculto por el que todos pueden cruzar el río de forma segura. Por la noche, Susan se pregunta con intriga por qué solo Lucy es capaz de ver a Aslan. Lucy sugiere con calma que tal vez los demás no querían realmente verlo. Además, confiesa que ella siempre mantenía la viva esperanza de regresar a Narnia, mientras que Susan admite con tristeza haberse acostumbrado ya a la idea de vivir en Inglaterra. A Susan le resulta muy difícil adaptarse a este repentino regreso a Narnia, especialmente porque todos saben perfectamente que no podrán quedarse allí para siempre. Al amanecer, Lucy sigue el rastro de unas hojas y flores mágicas y se encuentra frente a Aslan. Le pregunta con tristeza por qué no los ayudó antes, a lo que Aslan responde que las cosas nunca suceden de la misma manera 2 veces. En ese preciso momento, Lucy se despierta de verdad en el campamento e intenta buscar a Aslan otra vez, pero Peter la detiene bruscamente porque nota que hay un enorme minotauro armado acechando cerca de ellos. Peter se acerca sigilosamente a investigar y es atacado de inmediato por Caspian, desatando una breve pero intensa lucha con espadas entre ambos. Lucy interviene rápidamente al darse cuenta de que, al estar rodeado de narnianos, Caspian debe ser un aliado. Al reconocer que Caspian es el príncipe exiliado del que les habló el enano, los hermanos se presentan formalmente y los narnianos celebran con gran entusiasmo el regreso de sus antiguos reyes y reinas. Por otro lado, Miraz va personalmente a inspeccionar un campamento militar cercano que ha sido saqueado por los narnianos. El general Glocel le comenta que se llevaron el armamento suficiente para equipar a 2 regimientos completos, pero eso no es todo. Resulta que los atacantes dejaron un mensaje directo que dice que hicieron lo correcto en temerle al bosque, por lo que las autoridades se dan cuenta de que el mensaje fue enviado por el propio Caspian. El general le pide perdón compungido, admitiendo que es su culpa, a lo que Miraz le responde con frialdad que lo sabe perfectamente y le pregunta cuántos hombres ha perdido. El general le responde que no ha perdido a ninguno, ya que los narnianos los invadieron en mitad de la noche y jamás los vieron venir. Miraz le pregunta entonces cómo explica las heridas de los sobrevivientes, y el general se queda completamente confundido. Luego de eso, Miraz lo golpea fuertemente en el rostro y le ordena con severidad que diga cuántos hombres murieron durante el sangriento ataque narniano, al cual él por fortuna sobrevivió. El general lo mira con un odio profundo y responde que fueron 3 hombres, dando a entender que debe eliminar a los guardias restantes por su grave descuido. Luego de eso, Miraz se retira junto
junto a Sopespian y se disculpa con él, afirmando que Caspian ya no es la víctima de este salvaje levantamiento sino el instigador principal, y concluye que Narnia necesita urgentemente un nuevo rey. Regresando con los narnianos, vemos que están decididos a colaborar estrechamente, por lo que su primer plan consiste en encontrar un fuerte seguro donde puedan prepararse para la inminente batalla. Caspian los guía hacia uno y ahí, tras recibir una cálida bienvenida por parte de los centauros, descubren con asombro que el fuerte se erige sobre la mesa de piedra, el sagrado lugar donde Aslan sacrificó su vida en el pasado por salvar a Edmund. En el fuerte, un guardia fauno divisa a un explorador telmarino cerca del límite del bosque. Durante una reunión de guerra crucial, Lucy sugiere que lo mejor es esperar a Aslan, pero Peter insiste firmemente en atacar el castillo de inmediato, aprovechando que las fuerzas enemigas están totalmente distraídas en la construcción del puente. Caspian objeta argumentando que el castillo nunca ha sido tomado por ningún ejército, mientras que Peter cree firmemente que no pueden quedarse en el fuerte porque no es un refugio seguro a largo plazo. Edmund advierte con preocupación que el enemigo podría simplemente rodearlos y esperar a que se rindan por hambre. Lucy critica con amargura que parecen ver solo dos opciones, rendirse aquí o allá. De inmediato le recuerda a Peter sobre quién derrotó realmente a la Bruja Blanca en el pasado y le reprocha con dureza no querer escuchar a nadie. Peter, visiblemente frustrado, afirma que ya han esperado demasiado tiempo por la ayuda de Aslan y decide seguir adelante con su plan de ataque. Esa misma noche, los narnianos ejecutan la incursión táctica. Un águila gigante lleva a Edmund hasta una torre alta del castillo, donde incapacita rápidamente al guardia y usa su linterna para guiar a las otras aves que traen consigo a sus hermanos y a Caspian. Reepichep y su valiente ejército de ratones entran sigilosamente por las alcantarillas, mientras el resto del ejército aguarda en el bosque hasta que los hermanos abran la puerta principal. Los chicos acceden al castillo por una ventana y Caspian corre de inmediato a rescatar al Dr. Cornelius, al saber que está cautivo, prometiendo regresar a tiempo para abrir la puerta. Mientras los ratones se enfrentan a los guardias y a un gato doméstico, Caspian libera a Cornelius, quien le revela con tristeza que Miraz asesinó a su padre. Enfurecido por la traición, Caspian confronta directamente a Miraz con su espada mientras Bruna Prismia lo apunta con una ballesta. Susan y Peter llegan rápidamente para recordarle a Caspian su deber con la puerta principal, pero él insiste con furia en saber la verdad sobre la trágica muerte de su padre. Presionado, Miraz confiesa abiertamente haber asesinado a Caspian IX. Confundida y horrorizada por la revelación, Bruna Prismia dispara su ballesta y hiere levemente a Caspian, lo que le permite a Miraz escapar del lugar y llamar a los guardias reales. Al mismo tiempo, en la torre, Edmund pierde accidentalmente su linterna. Un guardia lo descubre y comienzan a pelear cuerpo a cuerpo por ella. Mientras Caspian, Susan y Peter se abren paso hacia la puerta para abrir, Edmund recupera la linterna y da la señal para el ataque de sus tropas. En ese instante estalla una intensa y sangrienta batalla entre narnianos y telmarinos con graves bajas en ambos lados. Cuando Miraz ordena cerrar la puerta levadiza, un valiente minotauro lo impide con su propia fuerza, y Peter, al ver la desventaja, le pide desesperadamente a los narnianos que se retiren. Edmund, acorralado por los enemigos, cae desde lo alto de una torre, pero un grifo lo salva justo a tiempo en el aire. La mayoría de los narnianos logran huir a caballo, pero en ese preciso momento Miraz y sus arqueros eliminan al minotauro y cierran la puerta por completo, atrapando a muchos soldados narnianos dentro del castillo. Peter y los demás solo pueden mirar con horror, totalmente incapaces de hacer algo, mientras sus amigos son eliminados antes de tener que retirarse derrotados hacia su refugio en la mesa de piedra. Al llegar, Peter y Caspian discuten fuertemente sobre el fracaso de sus planes y el derecho de los telmarinos a vivir en Narnia, casi llegando a un duelo a espada. Sin embargo, son interrumpidos abruptamente cuando traen a Trumpkin gravemente herido, y Lucy rápidamente lo cura con su elixir mágico. Luego de eso, Miraz se convierte oficialmente en rey y recibe el apoyo militar de sus señores feudales, enviando de inmediato tropas masivas hacia el recién completado puente. Mientras tanto, en el fuerte, Nikabrik se acerca sigilosamente a Caspian y le confiesa que ambos comparten el mismo deseo de vengarse de su tío. Le propone un plan alternativo y le presenta a un hombre lobo y a una bruja, seres oscuros que prometen tener un odio inigualable hacia los telmarinos y la capacidad absoluta de eliminar a Miraz. La bruja dibuja un círculo mágico en el suelo y, usando un cetro de cristal, hace aparecer un gran bloque de hielo con Jadis, la temible bruja blanca, atrapada dentro. Jadis explica que necesita tan solo una gota de sangre humana para liberarse por completo de su prisión y le ofrece su ayuda incondicional a cambio de que la dejen salir. Ante la evidente indecisión de Caspian, el hombre lobo lo sujeta fuertemente por la espalda mientras la bruja le corta la mano para extraerle sangre. De repente, los hermanos Pevensie y Trumpkin llegan al lugar y comienzan a luchar ferozmente contra las criaturas para evitar que revivan a su vieja enemiga. Nikabrik está a punto de eliminar a Lucy con una daga, cuando Trumpkin acaba con él primero por la espalda. Edmund usa sus habilidades para alejar al hombre lobo y lo derrota de un golpe letal, mientras Peter aparta a Caspian del círculo mágico y se planta frente al bloque. Jadis intenta seducirlo con sus encantos para que le dé la mano, pero de pronto el bloque de hielo se destroza por completo, obra de Edmund, quien lo apuñala con su espada desde atrás.
Poco después, las tropas de Miraz se acercan peligrosamente al fuerte de los narnianos. Peter admite con pesar que Lucy tuvo suerte de haber visto a Aslan en el cañón y sugiere que si él también lo hubiera visto, las cosas habrían sido muy diferentes. Lucy, sin embargo, le sugiere que quizás ellos deban darle pruebas de fe a Aslan primero, reconociendo el grave error de haber actuado solos. Al comprender la gravedad de la situación, Peter les pide formalmente a Lucy y a Susan que vayan a buscar a Aslan al bosque tembloroso, ya que él representa su última y única esperanza. Antes de que las chicas partan hacia el bosque, Caspian le ofrece a Susan su cuerno mágico, pero ella se lo devuelve amablemente diciéndole que él podría necesitar volver a llamarla en el futuro. Caspian luego sugiere un plan estratégico para ganar tiempo y aprovechar que Miraz, al haberse convertido en rey, debe seguir las antiguas tradiciones. Propone entonces retarlo a un duelo a muerte para avergonzarlo públicamente, ya que un desafío de honor así no puede rechazarlo frente a su corte. Edmund se pone su armadura de combate y va al campamento de Miraz a entregar la carta formal de Peter, que lo desafía al combate. Miraz vacila notablemente, pero sus propios señores feudales lo convencen con astucia de aceptar el reto porque están conspirando en secreto contra él. Mientras tanto, Susan y Lucy llegan al corazón del bosque profundo y se topan de frente con soldados enemigos. Susan le ordena a Lucy que corra más adentro del bosque y se ponga a salvo, mientras ella empieza a luchar valientemente con su arco, eliminando a 3 enemigos antes de que el resto la ataque en grupo. Por suerte, Caspian llega a tiempo al lugar y la salva, llevándola de regreso a salvo al fuerte. En las ruinas exteriores del refugio, Peter y Miraz sostienen una intensa y feroz pelea, demostrando que ambos son expertos espadachines. Al cabo de un rato de constante combate, Peter pide un descanso de 5 minutos debido al cansancio, pero Miraz arrogantemente solo le concede 3. Susan llega en ese momento y les cuenta que Lucy ha logrado entrar con éxito al bosque profundo, mientras Miraz discute acaloradamente con Sopespian, quien, aunque es ilegal intervenir en un duelo de honor, se negó a ayudarle cuando estuvo en peligro. Cuando la pelea se reanuda, Peter y Miraz cruzan algunos golpes más hasta que Peter finalmente logra vencer a Miraz de forma contundente, pero en lugar de eliminarlo, le pasa su propia espada a Caspian para que decida su destino. Caspian opta por perdonar la vida de Miraz y exige devolver el reino a los narnianos de inmediato. Sin embargo, Sopespian traiciona y acaba con Miraz usando la flecha narniana de Susan. Acto seguido, acusa falsamente a los narnianos de traición, lo que incita a los telmarinos a atacarlos en masa. Los artilleros enemigos utilizan sus trabucos al máximo, así que los narnianos idean un plan rápido para responder. Minan el suelo colapsando túneles para hacer tropezar a los caballos, mientras Susan y sus arqueros lanzan una intensa lluvia de flechas. Glocel lidera un feroz ataque de caballería pesada, pero Caspian, junto con Glenstorm y sus jinetes centauros, ataca por sorpresa desde atrás. Sopespian manda a su infantería al ataque y los artilleros logran cerrar la entrada del fuerte con grandes piedras, atrapando y poniendo a los narnianos en serios aprietos. Al mismo tiempo, Lucy es perseguida de cerca por soldados telmarinos en el bosque hasta que Aslan aparece majestuosamente y la salva. Lucy corre hacia él con alegría y exclama que siempre supo que era él, aunque los demás no le hubieran creído. Aslan le pregunta con dulzura por qué no fue a buscarlos si estaba tan segura, a lo que Lucy admite que tenía miedo de ir sola. Luego, ella le pregunta por qué no vino antes a salvarlos como la vez anterior, y Aslan le reitera que las cosas nunca suceden de la misma manera 2 veces. Entonces Aslan se levanta, ruge con una fuerza descomunal y despierta a todos los árboles del bosque. En el campo de batalla, Caspian cae en un sumidero tras el colapso del terreno. Glocele lo encuentra y duda por un instante en acabar con él, pero una raíz de árbol viviente lo noquea antes de que tome una decisión. Los árboles, ahora despiertos, toman por completo el control del campo de batalla, dándole una ventaja definitiva a los narnianos. Uno de los trabucos enemigos destruye un árbol, pero otra criatura arbórea responde aplastando las máquinas de asedio al instante. Los hermanos Pevensie y Caspian lideran un contraataque masivo, empujando a Sopespian y a sus soldados sobrevivientes de regreso hacia el puente. El ejército narniano los persigue de cerca, pero al llegar a la orilla, Sopespian se topa primero con Lucy y Aslan bloqueando el camino, e inmediatamente ordena a sus temerosos soldados atacarlos. Aslan responde con un rugido ensordecedor que despierta al imponente espíritu del río, quien emerge de las profundidades, levanta el puente de madera con sus manos de agua y desata una poderosa corriente contra las tropas telmarinas, ahogando a Sopespian en el acto. Al ver esto, los soldados telmarinos que quedan con vida se rinden de inmediato ante los narnianos. Más tarde, Aslan se reúne con todo el ejército y acepta formalmente a Caspian como el nuevo y legítimo rey de Narnia. En ese momento, la banda de ratones trae el cuerpo de Rippy Chip, quien había caído valientemente en batalla. Por fortuna, Lucy lo revive al instante con unas gotas de su elixir mágico. Rippy Chip, profundamente agradecido, se inclina con respeto ante Aslan, y el gran león le devuelve con magia la cola que había perdido en el combate. Luego de la victoria, Aslan lleva a Caspian y a los hermanos Pevensie al castillo telmarino, donde los ciudadanos celebran su llegada con aplausos y fuegos artificiales. En su primer discurso, Caspian declara que Narnia les pertenece tanto a los narnianos nativos como a los humanos, y anuncia que aquellos telmarinos que no deseen quedarse podrán regresar pacíficamente a su tierra original. Aslan les explica a todos que los antepasados de los telmarinos
submarinos eran en realidad piratas de nuestro mundo, quienes llegaron a Narnia desde una isla de la Tierra a través de una grieta temporal. El general Glocele decide aceptar la generosa oferta y se marcha junto a Pruna Prismia y su bebé a través del portal que Aslan abre mágicamente en un árbol. En ese emotivo momento, Peter le recuerda a Caspian que ahora él está a cargo del reino y le anuncia que él y sus hermanos regresarán a sus vidas normales cruzando ese mismo portal. Desafortunadamente, esto significa que Peter y Susan no regresarán jamás a Narnia, ya que, según les explica Aslan, han aprendido todo lo que podían de ese mundo y se han hecho demasiado mayores. Con gran honor, Peter le entrega su espada real a Caspian como símbolo de confianza. Susan se despide del joven rey con una mezcla de dulzura y humor, comentando entre risas que un romance entre ellos nunca habría funcionado del todo, bromeando con que ella le lleva 1300 años de experiencia humana, pero le regala un tierno beso de despedida. Finalmente, los 4 hermanos cruzan el portal mágico y se encuentran de golpe en el andén subterráneo de la estación de trenes de Londres. Retoman sus maletas, suben al siguiente tren de regreso a sus rutinas escolares y es así como termina esta gran historia. La historia inicia en una base militar donde vemos a Edmund alistándose para el ejército. Él usa un nombre falso, pero toda la farsa se cae cuando su hermana Lucy lo llama por su verdadero nombre y le pide que le ayude con las cosas. Gracias a esto, los chicos de la fila se burlan de él y no lo dejan entrar por ser menor de edad. Al salir, Edmund se enfada, diciendo que no es un niño, sino un rey que ha peleado en guerras y dirigido tropas. Sin embargo, Lucy le deja claro que no en ese mundo. En ese momento, Lucy observa cómo una chica habla con su pareja desde lejos y al parecer siente un complejo por ellos. Edmund nota que ella actúa de forma extraña y le pregunta qué está haciendo, provocando un momento incómodo, por lo que Lucy le responde que nada y se van del lugar rápidamente. Por otro lado, conocemos al primo de ellos, un jovencito que recibió un premio especial por higiene personal. Este joven se llama Eustace y escribe en su diario que es el día 253 desde que sus odiosos primos, Edmund y Lucy, invadieron su casa. No sabe cuánto más soportará que vivan en ese lugar, pues no está acostumbrado a compartir sus cosas. Si pudiera tratar a sus parientes como trata a los insectos, siente que sus problemas se resolverían, ya que simplemente los pondría en un frasco. Justo en ese momento, sus primos llegan y el pequeño deja de escribir para guardar rápidamente su diario. Sin embargo, antes de hacerlo, deja una nota personal en la que dice que debe investigar las consecuencias legales de empalar a sus parientes. Al llegar, Lucy le informa a su tío Harold que intentó comprar zanahorias, pero solo tenían nabos, y le pregunta si quiere que prepare la sopa, ya que su tía Alberta llegará pronto. Como su tío los ignora por completo mientras lee el periódico, Edmund se burla de él, pero Eustace lo ve y lo delata de inmediato. Edmund se molesta y está a punto de golpearlo. Sin embargo, justo antes de que lo haga, Lucy lo detiene al decirle que su hermana Susan les envió una carta. En la misiva, Susan dice que tanto ella como Peter desearían que estuvieran todos juntos, pero admite que nada se compara con sus días en Narnia. Menciona que Estados Unidos es muy emocionante, pero que casi nunca ven a su padre porque trabaja todo el tiempo. Además, cuenta que fue invitada a una fiesta de té en el consulado británico por un oficial naval muy apuesto, por lo que piensa que quizás le gusta un poco. Parece que los alemanes han hecho difícil cruzar el océano. Son tiempos duros y su madre espera que puedan pasar unos meses más viviendo con su odioso primo. Al leer eso, Lucy comenta que no cree poder sobrevivir y Edmund le responde que ella tiene suerte, ya que cuenta con un cuarto para ella sola, mientras que él se tiene que quedar en la misma habitación con Eustace. Lucy añade que Susan y Peter son los que verdaderamente tienen suerte, ya que están viviendo grandes aventuras por ser los mayores, mientras que ellos no son tan importantes al ser los menores de la familia. En ese momento, Lucy se mira al espejo y le pregunta a Edmund si cree que ella es tan linda como su hermana Susan. Edmund ignora la pregunta y en su lugar le consulta si había visto antes un barco como el del cuadro que está colgado en la habitación. Ella responde que sí, diciendo que es bastante narniano. Edmund concuerda con ella, sintiendo que la pintura es otro doloroso recordatorio de que están atrapados en ese lugar y no allá. Justo en ese instante, el molesto de Eustace los interrumpe diciendo que conoce a 2 huérfanos que pierden el tiempo con cuentos inventados sobre Narnia. Lucy lo detiene y le pregunta si no sabe tocar la puerta, a lo que Eustace responde que es su casa y ellos no le dan órdenes ya que solo son invitados. Luego siente curiosidad y les pregunta por qué los cautiva tanto esa pintura fea, pues a él le parece completamente horrenda. Edmund le contesta diciendo que si no quiere ver la pintura simplemente puede salir del cuarto. En ese momento, Lucy comenta que parece que el agua del cuadro se estuviera moviendo de verdad. Eustace piensa que es una completa tontería y comenta que eso es justamente lo que pasa cuando alguien se dedica a leer novelas de fantasía y absurdos cuentos de hadas. Edmund le responde que él es solo un niño consentido que lee libros llenos de datos aburridos. A esto, el pequeño le replica diciendo que los bobos que leen cuentos de hadas solo se vuelven una carga pesada para personas como él, pues afirma que él sí lee libros con información
útil. Debido a este comentario, Edmund se molesta y le reclama que no ha movido ni un solo dedo desde que ellos llegaron a la casa. También le recuerda que no lo delató con su padre cuando robó los caramelos de la tía Alberta. Justo en ese instante, la pintura comienza a derramar agua por los bordes. Lucy trata de avisarle, pero Edmund se encuentra sumergido en la discusión con su primo. Sin embargo, no tardan en darse cuenta de que algo mágico está ocurriendo. Eustace se asusta, cree que todo es un truco e intenta llamar a su padre. Luego busca romper el cuadro, logrando que la habitación se inunde rápidamente. Gracias a eso, los tres terminan siendo transportados al océano en Narnia. Ellos se emergen a la superficie y se topan de frente con el barco de la pintura. De inmediato, un hombre los rescata y los sube a bordo, resultando ser nada menos que el rey Caspian. Una vez que están a salvo en el barco, él les entrega unos abrigos a Lucy y a Edmund, por lo que los hermanos le expresan lo alegres que están de volver. También le preguntan si fue él quien los llamó, pero Caspian les responde que no lo hizo. Justo en ese momento, vemos que en la embarcación también se encuentra Rippy Chip, quien asusta de muerte a Eustace, que solo desea volver a casa. El niño cree que todo es una farsa y exige con gritos que lo regresen a su hogar. Se comporta de una forma tan histérica que los tripulantes bromean diciendo que lo mejor sería regresarlo al mar, pero sus primos no lo aceptan. Al mismo tiempo, Eustace pregunta en dónde está y un imponente minotauro aparece ante él para decirle que se encuentran a bordo del barco llamado el Viajero del Alba, el mejor de toda la flota de Narnia, provocando que el pequeño se desmaye del susto. Entre la tripulación destaca el capitán Drinian, junto con algunos narnianos más. Finalmente, Caspian les muestra a Edmund y Lucy una cámara secreta donde guarda los objetos valiosos de los hermanos, devolviéndole a Lucy su poción curativa y su daga, y a Edmund su linterna. Caspian les cuenta que han pasado 3 años en Narnia y que ahora reina la paz, pero les explica que está en una misión para encontrar a los 7 lores de Telmar, amigos de su padre Caspian IX. Estos lores fueron exiliados por su tío Miras a las Islas Solitarias cuando usurpó el trono en el pasado, y ahora nadie sabe qué les ocurrió. Lucy le pregunta a Caspian si ha encontrado esposa en los últimos 3 años. Él responde que no, porque ninguna mujer ha logrado igualar a su hermana Susan. Luego Lucy le pregunta al capitán Drinian sobre lo que hay más allá de las Islas Solitarias, a lo que este le responde que solo existen aguas desconocidas, cosas que nadie imagina, cuentos de serpientes marinas y criaturas peores. Los chicos no parecen muy convencidos con la respuesta, así que Caspian le agradece por la información, pero también añade que ya fue suficiente de sus cuentos de terror. Después de eso, Lucy encuentra a Rippy Chip cantando y le dice que la canción es muy linda. El ratón le agradece el cumplido y comenta que la escuchó cuando era muy pequeño. Aunque no entiende bien su significado, jamás olvidó la letra. Lucy le pregunta qué cree que hay más allá del este, pasando las islas, a lo que él responde que se encuentra el confín de la tierra, la nación de Aslan. Lucy pregunta si en serio piensa que todo eso es verdad, a lo que él responde diciendo que nada es más grande que un poco de fe, y ella consulta si algún día podrá llegar allá. El ratón le asegura que solo hay un modo de averiguar eso y que él solo espera ganar algún día el derecho de estar en ese lugar. Tras esto, Lucy se acerca a la cubierta y mira unas siluetas de sirena que ascienden felizmente cerca del barco, por lo que ella las saluda amablemente antes de que las sirenas regresen al mar. Por otro lado, Caspian y Edmund entrenan un poco con las espadas, dando un gran espectáculo al resto de la tripulación. Una vez que terminan, Caspian le dice a Edmund que se ha vuelto bastante más fuerte. Tras esto, el capitán le ordena a todos que regresen al trabajo. En ese momento, Lucy le pregunta a su hermano si cree que navegando hacia el fin de la tierra simplemente caerán por la orilla, a lo que Edmund responde que debe tranquilizarse, ya que todavía falta mucho para llegar. Justo en ese instante, Eustace despierta de su desmayo y les dice que ellos dos aún siguen diciendo puras tonterías. El ratón le pregunta si logró hallar su equilibrio, a lo que este responde que nunca lo perdió, sino que solo fue la conmoción y que, además, su madre siempre dice que es muy adaptable gracias a su gran inteligencia. Edmund se burla provocando su molestia, y el pequeño asegura que en cuanto lleguen a tierra firme, contactará con el consulado británico para que los arresten por secuestrarlo. Caspian le dice que él no lo llamaría de esa manera. De hecho, le resulta bastante curioso, pues pensó que le habían salvado la vida. Eustace insiste en que lo retienen en contra de su voluntad y que sus dormitorios no tienen nada de higiénicos, argumentando que tienen un zoológico ahí dentro, a lo que ellos le responden que eso es solo el principio. Cuando se acercan a las Islas Solitarias y ven el puerto de Narrow Haven, notan que falta la bandera de Narnia, lo que les parece sumamente extraño. Edmund sugiere enviar un grupo a investigar, pero el capitán Drinian le recuerda de inmediato que Caspian, como rey, debe dar las órdenes. Caspian accede y ordena que se prepare un grupo de expedición en botes. Al desembarcar, el ratón comenta que la emoción de lo desconocido los aguarda junto con Caspian, Edmund y Eustace, el cual se encuentra completamente aterrado. El niño menciona que lo mejor es esperar hasta el día siguiente, pero Rippy Chip le dice que no hay honor en darle la espalda a la aventura.
Lucy comenta que no se escucha absolutamente nada, por lo que se pregunta en dónde estarán todas las personas de ese lugar. El ratón intenta ayudar a Eustace a bajar del bote, pero este, como es muy orgulloso, le dice que puede bajar sin que nadie lo ayude, y al final termina tropezando y cayendo de forma muy torpe. Al ver eso, Caspian pregunta sarcásticamente si están seguros de que ese niño de verdad es su familiar, y los chicos prefieren no responder nada. Luego de eso, suben las escaleras del puerto y escuchan una fuerte campana sonar, provocando que todos se alarmen. Caspian le ordena al ratón que asegure el área junto a los hombres de Drinian, ya que ellos tres van a ir a explorar el pueblo, y les advierte que si no han regresado para el amanecer, deben enviar ayuda de inmediato. Mientras continúan avanzando, Eustace se retrasa un poco y nota cómo hay unas personas escondidas en una casa que parecen estar aterradas. A pesar de esto, Eustace les miente a los chicos diciéndoles que el lugar está vacío y que es mejor regresar al barco. Edmund le dice que mejor se quede a vigilar la puerta y haga lo que pueda, y este acepta. Antes de entrar al edificio, Caspian le deja un arma para que se defienda. Una vez que abren las puertas principales, encuentran un gran libro con varios nombres tachados, por lo que se preguntan extrañados por qué los habrán borrado. Lucy cree que es una especie de pago y gracias a eso se dan cuenta de que en ese lugar venden esclavos. Justo en ese momento suena una campana nuevamente y son atacados por varios soldados de forma sorpresiva. Resulta que ese sitio se ha convertido en un centro de comercio de esclavos dirigido por los calormenos. Los chicos intentan luchar, pero los enemigos toman a Eustace de rehén y son capturados rápidamente gracias a eso. Caspian le grita al líder que es un traidor cobarde y además le advierte que él es su rey, pero a los soldados no les importan sus palabras y golpean a Edmund con fuerza en la cara. Este les dice que pagarán por lo que hicieron, pero el líder le responde que en realidad alguien más de seguro pagará una buena suma por todos ellos. Luego de eso, el líder calormeno envía a Edmund y a Caspian directamente al calabozo, mientras que a Lucy y a Eustace los manda al mercado de esclavos. Ya en el calabozo, Caspian golpea la puerta con frustración, pero alguien en la oscuridad le dice que es inútil y que jamás van a escapar. Al preguntar quién habla, se encuentra con Lord Bern, uno de los 7 lores perdidos que está encerrado con ellos. Bern afirma con tristeza que ya no merece ser llamado señor, pero se alegra enormemente al reconocer que Caspian es el hijo del fallecido Caspian. Edmund y Caspian ven desde una ventana cómo un grupo de esclavos es llevado al mar y desaparece en una misteriosa niebla verde. Caspian pregunta qué les pasó a los prisioneros y Lord Bern le dice que es un sacrificio, pero que nadie sabe a dónde van. Esa niebla comenzó a llegar desde el este, habiendo reportes de pescadores y marinos desapareciendo en el océano. En pocas palabras, los esclavos no vendidos son sacrificados a esta niebla, y añade que él y otros lores habían jurado destruir su fuente, pero desaparecieron al intentarlo. Bern les advierte que si no logran venderlos a los traficantes, entonces los envían directamente a la niebla, por lo que Edmund dice con urgencia que deben hallar a Lucy antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, se logra ver cómo los compradores ofrecen dinero en la subasta para comprar a Lucy, hasta que finalmente la logran vender. Sin embargo, cuando es el turno de Eustace, nadie parece animarse a ofertar. El vendedor les dice que se animen, pues tal vez es pequeño, pero es fuerte. A esto, uno de los compradores se burla diciendo que el niño huele peor que el trasero de un minotauro, logrando que todos se rían y que Eustace se defienda indignado diciendo que esa es una mentira denigrante, ya que ha ganado trofeos por su higiene 2 años seguidos. Justo en ese momento, alguien dice que se lo llevará. De hecho, afirma que se los llevará a todos. Resulta que esa persona es el capitán Drinian, quien llega junto a Rip y Chip y su tripulación para liberar a los cautivos, desatando una fuerte batalla. Con la ayuda de los locales, derrotan al líder de los esclavistas y a sus hombres. Lucy le agradece al ratón por liberarla, afirmando que sabía que los salvaría, y de inmediato comienza a defenderse por sí misma. Mientras tanto, Eustace, en su intento por huir, noquea sin querer a un enemigo al golpearlo con un remo. Tras este enfrentamiento, Caspian toma con éxito el control de Narrow Haven. Después de la victoria, Lord Bern le entrega a Caspian una espada que le fue confiada por su padre y que él dejó oculta en una cueva durante muchos años. Edmund, al ver el arma, comenta que se trata de una antigua espada narniana. Bern le explica que pertenece a su era dorada y también les cuenta que son 7 espadas en total las que los lores poseían, ya que fueron obsequios directos de Aslan para proteger a Narnia. Entonces se la obsequia formalmente a Caspian, diciéndole que ahora le pertenece y que espera que lo proteja. Caspian la toma con honor mientras todos celebran, le agradece asegurando que encontrarán a los ciudadanos perdidos y finalmente le entrega la espada a Edmund. Un ciudadano llamado Rince, cuya esposa Helen fue sacrificada a la niebla, le ruega a Caspian que lo deje unirse a la búsqueda para encontrarla, asegurando que es un buen marino que ha pasado toda su vida en el mar, y Caspian acepta su petición. La pequeña hija de Rince, Gael, también quiere ir, pero su padre no la deja y en su lugar le ordena que se quede con su tía, asegurándole que regresará muy pronto. Mientras tanto, en el barco, Eustace escribe en su diario que ha ocurrido algo totalmente inesperado. Se queja de que fue secuestrado por sus primos y que ahora está a la deriva en aguas desconocidas a bordo de un barco ridículo.
ridículo. Lo peor para él es que tiene que dormir junto a un odioso ratón parlante, recordando con ironía cómo antes se quejaba de tener que compartir cuarto con su primo Edmund. Afirma que, hasta ahora, todas las personas que ha conocido en ese extraño lugar sufren de delirios muy imaginativos. Todos persiguen brumas verdosas y buscan a nobles perdidos, por lo que su única explicación es una grieta mental deficiente o que todos están completamente dementes. Su primo Edmund no es la excepción, ya que pasa cada segundo limpiando su espada como si fuera una lámpara mágica, por lo que piensa que el pobre tonto necesita con urgencia un pasatiempo. En ese momento, un ave se aparece frente a Eustace y este le pregunta si sabe dónde hay comida. Esto lo escucha el Minotauro y le pregunta por qué habla con esa gaviota. Eustace pensó que ella también podía hablar, por lo que el Minotauro y su compañero se ríen de él pensando que está completamente loco por hablar con aves. Luego de eso, Eustace trata de robar una naranja y es atrapado por Rippy Chip, quien le advierte que robar provisiones es un crimen capital en el mar y que muchos hombres han muerto por menos, como traición, necedad y hacer tonterías. Entonces, le pide que le entregue la naranja para olvidar la ofensa. Sin embargo, Eustace finge no saber a qué se refiere e intenta irse del lugar, por lo que el ratón lo reta a un duelo con espadas de madera para enseñarle a esgrimir. Al finalizar el combate, Rippy Chip empuja a Eustace hacia un canasto, donde descubren a Gael, la hija pequeña de Rince, escondida entre las provisiones. El capitán Drinian y Lucy la reciben con agrado diciendo que la tripulación tiene un nuevo miembro. Por otro lado, Rippy Chip le dice a Eustace que fue un buen duelo y que cree que tal vez haya un espadachín dentro de él, a lo que este responde orgulloso que pudo haber sido un duelo más nivelado y de ser así habría tenido otro resultado. Luego visitan la isla de los Dofflepots, donde deciden dormir en tierra firme para explorar al día siguiente. Mientras duermen, Lucy es capturada por los Dofflepot, unas criaturas invisibles que la obligan a entrar en la mansión del opresor para que use un hechizo y los haga visibles de nuevo. Lucy entra a la mansión y encuentra el libro de los encantamientos. Al revisarlo, descubre un hechizo para ser tan bella como su hermana Susan, así que lo arranca y lo guarda en su ropa. Luego recita el hechizo de visibilidad, revelando que los Dofflepots son enanos de una sola pierna y al mago Coriakin, el verdadero dueño de la mansión y de la isla. Coriakin les explica que usó el hechizo de invisibilidad para proteger a los Dofflepots de la niebla verde malvada que proviene de la Isla Oscura. Esta isla es un lugar lleno de maldad que puede tomar cualquier forma y hacer realidad los sueños más tenebrosos, buscando corromper toda la bondad existente. Para vencer este mal, deben encontrar las espadas de los 7 lores y colocarlas en la mesa de Aslan en la isla de Ramandu. Coriakin les advierte que enfrentarán duras tentaciones y que, para superar la oscuridad externa, deben vencer primero la que llevan dentro. Finalmente, les indica que sigan la estrella azul para llegar a la isla de Ramandu. La niebla entonces comienza a atormentar a Caspian y a Edmund con visiones de sus miedos más profundos. Caspian tiene horribles pesadillas sobre su padre y Edmund ve a Yadis, la bruja blanca. Después, la tripulación llega a la isla de las aguas de la muerte, una misteriosa isla volcánica. Al explorar una cueva, descubren una piscina natural que transforma en oro macizo todo lo que toca. Al mirar hacia el fondo, descubren el cuerpo boca abajo de Lord Restimar, quien cayó en el agua y se convirtió en oro. Después de conseguir la espada de Lord Restimar, Edmund se siente fuertemente atraído por los poderes de la piscina. Afirma que quien controle ese lugar podría ser la persona más poderosa del mundo, sería inmensamente rico y nadie podría volver a mandar sobre él. Caspian le responde con firmeza que las cosas de Narnia deben quedarse en Narnia. Irritado, Edmund le grita a Caspian que él no es su súbdito y que está cansado de ser siempre el segundo. Primero fue su hermano Peter y ahora es él. Asegura que merece ser rey. Ambos comienzan a pelear, pero Lucy los detiene a tiempo al recordarles que están cayendo en una tentación, justo como Coriakin les había advertido. Finalmente, Edmund y Caspian reflexionan y abandonan la cueva. En otro sitio de la isla, Eustace se separa del grupo para evitar trabajar y se topa con un tesoro que lo deja completamente encantado. Llena sus bolsillos de oro y joyas y se coloca un grueso brazalete de oro que toma de un esqueleto. Mientras tanto, Caspian, Edmund y Lucy vuelven a los botes, pero al notar que Eustace falta, empiezan a buscarlo por los alrededores. Así encuentran el tesoro y las ropas quemadas del niño, pero de él no hay rastro. Caspian reconoce el esqueleto como el de Lord Octesian, mientras Edmund halla su espada. De repente, un enorme dragón ataca a el viajero del alba y captura a Edmund, llevándolo sobre la isla para mostrarle con fuego unas palabras gigantes que dicen: "Soy Eustace". En ese momento todos se dan cuenta de que Eustace debe haberse transformado en dragón por caer en la tentación del tesoro. El capitán Drinian dice que no pueden llevar al dragón a bordo, por lo que Caspian decide que él y otros se quedarán en la isla acompañándolo. Durante la noche, Gael le confiesa a Lucy que extraña mucho a su mamá. Lucy le responde que ella también extraña a la suya y la anima a tener fe en que Aslan les ayudará a encontrarla, aunque Gael duda porque Aslan no evitó que capturaran a su madre. Lucy le asegura que la hallarán. Por otro lado, Rippy Chip consuela a Eustace diciéndole que convertirse en dragón podría indicar que le espera un gran destino.
Liliandil les señala la isla oscura y les dice que ahí está la última espada. Les advierte que necesitarán mucho valor y que deben apresurarse porque pronto será imposible detener el mal. Antes de que Liliandil regrese al cielo, Caspian expresa que espera volver a verla y ella sonríe en respuesta. El viajero del alba se dirige de inmediato a la isla. Al prepararse para desembarcar, Gael le dice a Lucy que quiere ser exactamente como ella cuando sea grande, pero Lucy le responde con cariño que debe ser ella misma. Caspian le confiesa a Edmund que lo considera un hermano y le entrega la antigua espada de Peter. Edmund le responde que él siente lo mismo por él. Cuando llegan a la isla oscura, Eustace lleva a Repichip en brazos. Al ver el tétrico lugar, el dragón se asusta y quiere escapar, pero Repichip lo convence de que un guerrero valiente jamás huye. Animado por las palabras del ratón, Eustace avanza junto con la tripulación. Pronto, la niebla verde rodea el barco y toma la forma de los miedos personales de cada uno. Para Caspian, toma la forma de su padre desilusionado de él. En medio de la oscuridad, encuentran al séptimo Lord, Lord Roop, y Eustace lo sube rápidamente al barco. Afectado por la niebla, Roop está paranoico y cree que lo van a atacar, hasta que Caspian se presenta y logra tranquilizarlo. Roop les advierte que no piensen en sus miedos porque se materializarán. Sin embargo, Edmund falla y su pensamiento se manifiesta en una serpiente marina que ataca ferozmente al barco. En otra parte de la isla, Aslan encuentra a Eustace en el suelo y con un poderoso rugido lo transforma de nuevo en un niño, enviándolo de vuelta a la isla de Ramandu para que deposite la espada de Roop junto con las demás. Mientras tanto, la serpiente marina ataca de nuevo, enrollándose con fuerza en el barco. Edmund trata de distraerla desde la proa, mientras Lucy le dispara cerca del ojo con las flechas de Susan. La tripulación logra golpear a la bestia contra una roca gigante, pero esta se recupera y se fortalece, intentando hundir el barco por completo, por lo que usan arpones para tratar de matarla. Mientras tanto, Eustace llega a la mesa de Aslan, pero la niebla intenta detenerlo para que no coloque la última arma. Al mismo tiempo, la bruma distrae a Edmund apareciendo como Jadis, la bruja blanca, prometiéndole hacerlo rey si le da la mano. En ese momento, Eustace une las 7 espadas en la mesa y la de Edmund brilla. Este vence sus miedos y clava su espada para acabar con la serpiente marina. Esto rompe el hechizo, despertando a los 3 lores e infundiendo vida a los sacrificados, incluida la madre de Gael. Eustace se une de nuevo a la tripulación. Caspian, Repichip, Lucy, Edmund y Eustace se encaminan al fin del mundo, navegando en un bote a través de un hermoso mar cubierto de lirios. Durante el trayecto, Eustace les cuenta que, por más que lo intentaba, no lograba volver a ser niño por sus propios medios. Fue entonces cuando Aslan se le acercó. Admite que el proceso le dolió, pero que fue un dolor sanador, como cuando te quitas una dolorosa espina del pie. Confiesa que ser un dragón no era del todo malo y que, de hecho, se comportaba mejor en esa forma que como humano, por lo que les pide sinceras disculpas por su mal comportamiento anterior. Eustace admite sus errores y en un verdadero acto de humildad reconoce que necesitaba la ayuda de Aslan. Gracias a esto logró liberarse por completo de su forma de dragón. Finalmente llegan a una orilla mística donde se alza una gran ola estática. Aslan aparece ante ellos y les revela que su país se encuentra justo más allá de esa ola. Caspian le pregunta a Aslan si su padre está en ese lugar. Aslan le responde que debe descubrirlo por sí mismo, pero le advierte que si decide seguir adelante ya no podrá volver a Narnia. Caspian se acerca con curiosidad a la ola, pero opta por no cruzarla, pensando que su padre no se sentiría orgulloso si abandonara todo por lo que tanto luchó. Además, reconoce que ha estado más enfocado en lo que perdió en el pasado que en lo que se le otorgó en el presente, su propio reino. Edmund le sugiere a Lucy que tal vez sea tiempo de regresar a casa, pues aunque ama a Narnia, también ama su hogar y a su familia, quienes los necesitan de vuelta. Por su parte, Repichip le confiesa a Aslan que siempre ha soñado con conocer su país. Admite que quizás no sea digno, pero si Aslan se lo permite, dejaría absolutamente todo por entrar allí. Aslan le responde con ternura que su país está hecho para los de corazón noble, sin importar su tamaño. El valiente ratón se despide de sus amigos, incluido un muy triste Eustace, y navega en su pequeño bote hacia la gran ola que lo lleva al país de Aslan, despidiéndose para siempre de Narnia. Aslan les explica entonces a Edmund y a Lucy que ya no regresarán a Narnia porque han crecido, al igual que les ocurrió a Peter y a Susan antes que ellos. Aún así, les asegura que siempre los cuidará y les dice: en su mundo tengo otro nombre, deben aprender a conocerme por él. Por eso los traje a Narnia, para que conociéndome un poco aquí, me conocieran mejor allá. Luego de estas palabras, Aslan abre un portal en la ola para que los niños regresen a casa y le menciona a Eustace que, a diferencia de sus primos, tal vez él sí pueda volver a Narnia en el futuro. De inmediato regresan al dormitorio de Eustace y el agua es absorbida de vuelta por el cuadro justo en el momento en que la madre de Eustace les avisa desde afuera que Jill Pole ha llegado de visita. Los tres observan con una mezcla de nostalgia y tristeza cómo el barco, el viajero del alba, se aleja lentamente en la pintura hasta perderse tras las olas del horizonte. Tiempo después, tras el fin de la guerra, Lucy y Edmund dejan la casa de Eustace para reunirse finalmente con el resto de su familia. Eustace los extraña profundamente a partir de ese día, al igual que todos los narnianos extrañarán siempre a los reyes de antaño, y es así como termina esta historia.